Señoras y señores, muy buenos días. Muchísimas gracias por su atención y por su participación en esta sesión en la que vamos a abordar un tema que, en mi opinión, es fundamental y que, sobre todo, puede aportar muchísima rentabilidad a sus organizaciones: la comunicación. Entendiendo la comunicación como la habilidad de comunicar cuando hablamos en público, cuando hablamos con clientes, cuando hablamos con reuniones, y también la capacidad de comunicar lo que hacen nuestras organizaciones a la opinión pública. Es para mí una satisfacción el compartir este foro con cualificados profesionales como ustedes, representantes de este sector tan pujante que es la ciberseguridad. Me gustaría comenzar trasladándoles que, lamentablemente, en muchísimas profesiones y en muchísimos sectores del ámbito español, a pesar de que podamos tener un determinado conocimiento técnico y una determinada cualificación, lamentablemente, desde el punto de vista de la habilidad comunicativa, no estamos a la altura y al nivel de profesionales de otros países. Seguramente ustedes han tenido la oportunidad también de comprobarlo cuando a lo mejor han asistido o participado en congresos internacionales. Tenemos, permítanme que lo diga así, una debilidad congénita en relación a la comunicación. A pesar de que los hispanohablantes somos extrovertidos, los españoles somos extrovertidos, a la hora de comunicarnos nos faltan habilidades, nos faltan recursos. Entre otras cosas, porque nuestro sistema educativo no ha primado esta habilidad. Seguramente, incluso los que hemos estudiado periodismo, ustedes no habrán tenido tampoco la oportunidad, la mayoría de ustedes, de poder hacer, por ejemplo, muchísimos o muchos exámenes orales. Tenemos un sistema educativo en donde el profesor traslada un conocimiento por escrito y los alumnos devolvíamos ese conocimiento de manera escrita, ¿no? El profesor lo contaba de manera oral, pero sin embargo nosotros lo trasladábamos, le devolvíamos ese conocimiento de manera escrita. Así que no hemos formado oradores. Me gustaría trasladarles que, en mi opinión, desde fuera, desde la visión de un periodista, el sector de la ciberseguridad es, desde luego, un sector emergente, es un sector consolidado y pujante y que sigue creciendo. Algunas estadísticas indican que lo hará entre un 8 y un 10% este año. Y es un sector también, me parece que atomizado, con muchas empresas, con muchas organizaciones. Es un sector fragmentado. Es un sector también, lógicamente, en competencia. Y en este sector, con estas características, me gustaría trasladarles que la comunicación, la capacidad de distinguirse de otras organizaciones, representa una oportunidad. Claro que hay otros elementos, el precio y los servicios que ofrecemos. Lo que ocurre es que, al final, para defender esos precios, para defender esos servicios, para tener la posibilidad de presentar nuestra oferta al mercado, tenemos que utilizar también la comunicación. Así que en un sector fragmentado, en un sector en competencia, la comunicación representa, en mi opinión, una capacidad de distinción. Permítanme que les pregunte y que, por favor, levanten la mano las personas que están hoy aquí, en esta sesión, que han tenido la oportunidad de realizar una entrevista o de haber sido objeto de una información en un medio de comunicación generalista en donde hayan mencionado a su empresa y también su nombre. Por favor, que levanten la mano. Somos unas 100 personas, fíjense, hay pues ni siquiera yo creo que 6 o 7 personas. Hay una oportunidad. ¿Y por qué tendríamos que salir en un medio de comunicación generalista, además de participar, lógicamente, de salir y de tener presencia en medios especializados? Porque, en mi opinión, es la oportunidad que ustedes pueden tener para crear mayor reputación y mayor valor a las marcas en las que trabajan. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para dar sentido y para dar visibilidad a su sector, para poder influir a la hora de crear estados de opinión pública. Hemos visto a lo largo de esta mañana y también ayer la palabra concienciación. Debemos de concienciar, de sensibilizar a la opinión pública para que comprendan todavía mejor, para que comprendamos los ciudadanos que estamos ante unas amenazas, unas ciberamenazas de las que nos debemos de proteger. Eso lo podemos hacer también a través de los medios de comunicación. Así que a mí me gustaría hoy plantearles algunas reflexiones en torno a cómo podemos utilizar la comunicación para conquistar con más eficacia los mercados.
La comunicación eficaz es la posibilidad que nos va a permitir, en primer lugar, aumentar la productividad de nuestras organizaciones. Aunque seamos 3 personas en nuestra empresa, aunque seamos 5, aunque seamos 25, aunque seamos 100, la comunicación tiene una relación directa con la productividad. Si somos capaces de comunicar, por ejemplo, los objetivos empresariales de un ejercicio o de un trimestre y de alinear a toda una plantilla, a todo un equipo en relación a esos objetivos, estamos siendo productivos. Si somos capaces, por ejemplo, de hacer reuniones que en vez de que duren 1 hora y media, duren, por ejemplo, 30 minutos, pues seremos productivos. Si somos capaces de adaptarnos al tiempo que nos han marcado, por ejemplo, para intervenir también en una reunión, en un foro, somos productivos, porque la eficacia comunicativa aporta rentabilidad. Les comentaba antes también que otro elemento que aporta la comunicación eficaz es el elemento de competitividad, de distinguirnos de otros. Es fundamental. Esta mañana escuchaba a Daniel Madrid reflexionar sobre los riesgos, o mejor, sobre el reto que este sector tiene en relación a la captación de talento. ¿Cómo vamos a persuadir a una persona que se venga a nuestro equipo? ¿O cómo vamos a intentar atraer a otra persona que está en el equipo de otra empresa? ¿Lo vamos a hacer por telegrama? ¿Lo vamos a hacer a través de una reunión, de un proceso comunicativo, de una planificación? Así que, por tanto, la capacidad de persuadir es un elemento que aporta rentabilidad. En el ámbito también laboral, esta mañana reflexionaban sobre que, lógicamente, los salarios y los beneficios en una empresa son importantes. Y yo quiero hablarles hoy también del salario emocional. Las personas no trabajamos solo por dinero. Las personas no nos movemos solo por dinero. No nos cambiamos de una empresa a otra solo por dinero o por los beneficios. No digo que no sea importante, digo que no solo nos cambiamos por dinero. Al final tiene que haber un ecosistema, tiene que haber un clima laboral positivo en donde, por ejemplo, nos sintamos reconocidos. Qué poco felicitamos en España a otras personas que hacen buenos trabajos. Así que la comunicación también sirve para atraer, mantener talento y, sobre todo, crear climas laborales positivos. Y también, en este contexto global, la comunicación es decisiva para poder conquistar otros mercados. Ustedes seguramente ya están internacionalizados o internacionalizándose. Y les aseguro que cuando cambiamos de país, las reglas del juego cambian. Cuando uno va a hablar o tiene que intervenir en un foro en donde, por ejemplo, hay personas anglosajonas o norteamericanas, les aseguro que el nivel comunicativo, en líneas generales y salvo excepciones, es superior. En el Instituto de Comunicación Empresarial hemos tenido la oportunidad de trabajar con directivos, por ejemplo, que tenían que hacer ese cambio de ir a liderar a Norteamérica algún proyecto. Y luego hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos cómo había sido, lógicamente, el cambio que habían percibido. Y les aseguro que todos coinciden en que el nivel comunicativo en otros países es superior. A mí me han contado, por ejemplo, que cuando haces una reunión con ingleses, yo mismo lo he podido verificar y estás haciéndolo a través de videoconferencia y la reunión está programada para media hora, un inglés seguramente con mucha educación te dirá que ha sido un placer, pero que ha acabado la media hora y que se tiene que ir. Nosotros podemos estar 1 hora y media y a lo mejor ni siquiera ha quedado claro lo que queríamos decir. No tenemos un sentido de la eficacia y de la eficiencia comunicativa. Hemos tenido la oportunidad, y permítanme que lo comparta con ustedes, de trabajar con un director de inversiones de una empresa multinacional del IBEX. Un señor que 200 días al año trabaja fuera de España y que en reuniones de unos 20 minutos su trabajo consiste en fidelizar la inversión de la persona con la que está hablando, es un inversor, o tratar de mejorar esa inversión. Se juega en esos 20 minutos, 30, 50, 60, 100 millones de euros. Y nosotros estuvimos trabajando porque él decía, mira, yo soy un economista, y perdóname que te lo diga así, me decía, con experiencia, sólido, conozco el mercado, hablo bien inglés, mi empresa es líder en mi sector, una de las empresas líderes, y conozco muy bien el mercado. Sin embargo, en esos 20 minutos que dura la reunión me faltan herramientas para poder
hacer mi trabajo con más eficacia. No es un problema, un reto, una debilidad de conocimiento, es una cuestión de habilidad. Así que estuvimos trabajando durante varias sesiones, durante muchas sesiones, y finalmente estuvimos trabajando la parte de la organización del contenido, algo que él dominaba, todo lo que tiene que ver con la explicación de los resultados, de los planes que van a hacer en esa organización. Pero también estuvimos trabajando la parte emocional, la parte de persuadir, de generar 3 factores cuando hablamos en público: confianza, credibilidad y liderazgo. Confianza, credibilidad y liderazgo. Eso es lo que tendríamos que trasladar cuando hablamos en el ámbito interno de una organización y en el ámbito externo. Después de esas sesiones tuve la oportunidad de volver a conversar con él y le pregunté: ¿crees que cuando uno de los inversores con los que tú trabajas tienen que elegir entre seguir apostando, seguir invirtiendo por una empresa como la tuya o por otra empresa que es similar a la tuya, de tu propio sector y con unos resultados más o menos en bolsa similares, influye el elemento personal? ¿Influye la capacidad persuasiva que tienes tú? Y me dijo, rotundamente sí. Tampoco solamente las personas, los ciudadanos, contratamos servicios, compramos productos solo porque sea más barato. No solo por eso, sino por la percepción de la confianza, de la credibilidad y del liderazgo que nos está mostrando el interlocutor. También trabajamos con equipos comerciales y muchas veces hago en alto esta reflexión. Les digo a esos equipos, ¿ustedes tienen la sensación de que logran vender un producto o de que se lo compran? Porque son cosas distintas. Una cosa es que logres vender y persuadir a alguien que no quería comprarlo, y otra cosa es que vayas a una reunión y simplemente te lo compren. Así que, como ven, la comunicación es un aliado que a mí me gustaría animarles a que consideren como un compañero de viaje para que sus empresas sean más rentables. Me gustaría también trasladarles 2 líneas de actuación, 2 campos de trabajo. Lo tienen en la pantalla. En primer lugar, un plan de comunicación. Y en segundo lugar, el entrenamiento y la mejora de las propias habilidades comunicativas de cada profesional, de cada directivo. Son aspectos diferentes. El plan de comunicación es estratégico. La capacidad de comunicar es algo personal que depende de cada uno de nosotros. Y quiero decirles algo con toda claridad, con toda rotundidad. La comunicación es una habilidad que se puede entrenar. No es genético, afortunadamente. No es genético. La comunicación es una habilidad que se puede entrenar, con técnica y sobre todo con voluntad. Y es muy sencillo. Con el método adecuado, con el entrenamiento adecuado, es relativamente sencillo mejorar. Por ejemplo, permítanme que les dé 2 claves. Evitemos las improvisaciones, que es algo muy español, muy latino. Si ustedes trabajan con alemanes se darán cuenta de que el 90% de las cosas que, por ejemplo, hacen profesionales alemanes no está improvisada. Nosotros, los españoles, somos flexibles, somos capaces de adaptarnos a los cambios, y eso es buenísimo. Lo que pasa es que nos hemos confiado y al final vivimos de las rentas. Bueno, ya diré algo. ¿Y qué vas a decir en el discurso de Navidad? Bueno, no me presiones, ya cuando queden 2 minutos ya lo pienso y ya lo digo. ¿Y cuánto rato vas a hablar? No lo sé, depende cómo me levante ese día. Lo mismo hablo 5 minutos que 15, que 30, o a lo mejor doy un brindis y me voy sin haber dicho nada. ¿Y qué vas a decir? Bueno, pues voy a felicitar. Muy bien. Venga, vamos a ver, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, pues felicidades a todos por el trabajo que habéis hecho. Pero lo que importa es que ahora nos pongamos las pilas porque tenemos que lograr facturar mucho más, y aprovecho para deciros que lamentablemente este año no hemos estado a la altura, y quiero decirte a ti también, Juan, que si no hubiera sido por ti hubiéramos ganado esta oferta, pero no íbamos a felicitar. No, es que me he calentado. Así somos. Déjenme que les dé una clave de lo que en mi opinión es comunicar con eficacia.
Comunicar con eficacia es expresar aquello que hemos previsto previamente. Todo lo que no digamos, que no hayamos previsto, es improvisar y eso tiene riesgo. No digo que no lo podamos hacer, estoy seguro de que todos podemos hablar el tiempo que nos indiquen, incluso más. Lo que estoy tratando de compartir con ustedes es que hablar con eficacia es expresar aquello que hemos previsto y para eso hay que planificarlo. Bien, el plan de comunicación es una especie de carta marina, la ven en la pantalla, esa es una zona costera gallega, y ahí están viendo que están marcados todos los elementos de la costa, sobre todo lo que tiene que ver con los faros, lo que tiene que ver también con las profundidades. Eso es una carta marina que representa lo que debe de ser un plan de comunicación. El rumbo que traza una organización para poder estructurar, definir las comunicaciones que va a hacer a lo largo del año. Así que, para empezar, debemos de planificar la comunicación corporativa, la comunicación desde un punto de vista empresarial. Y debemos de hacerlo teniendo algunos parámetros, algunos factores en cuenta. Vamos a comunicar, ese plan de comunicación debe de ser hacia el interior de la organización para motivar a nuestros equipos, para fidelizarlos, para resolver conflictos, claro que sí. Y también debe ser hacia afuera. Por eso les preguntaba cuántas personas habían tenido la oportunidad de participar en entrevistas con medios de comunicación. El plan de comunicación también debe de ser hacia afuera. Cada uno de ustedes estoy convencidísimo de que tiene la capacidad, la experiencia, el talento para poder contar a la opinión pública muchísimos temas de interés relacionados con la ciberseguridad. Estoy convencido de que pueden contribuir a sensibilizar a las empresas para que contraten servicios de seguridad, de ciberseguridad y también, sobre todo, para que les contraten a cada uno de ustedes. Así que crear estados de opinión pública a través de los medios de comunicación convencionales es uno de los elementos que nos debemos de marcar en el plan de comunicación. El plan de comunicación es distinto al plan de marketing. Podríamos decir, de manera resumida, que en el plan de marketing hay otros lenguajes y, sobre todo, el plan de marketing se diferencia porque tenemos que realizar inversiones para ocupar espacios en los medios de comunicación, seguramente también en formatos diferentes, por ejemplo, los publicitarios. Aquí hoy nos estamos centrando en el plan de comunicación entendido como la gestión de la información que las empresas y los portavoces de esas empresas realizan para influir en la opinión pública, para persuadir a la opinión pública y a las empresas. El primer elemento que nos debemos de marcar es, lógicamente, los objetivos. Puede ser, por ejemplo, ocupar un espacio de reputación y de influencia en los medios de comunicación, que ustedes se conviertan, cada uno y sus empresas, en portavoces interesantes para los medios de comunicación. Eso, por ejemplo, puede ser un objetivo comunicativo. Lógicamente hay otros. Difundir los servicios que realizan, si hay, por ejemplo, algún servicio novedoso. Alertar de alguna posible amenaza que ustedes estén detectando. Tenemos que marcar esos objetivos. Luego debemos de marcar los mensajes que vamos a trasladar para conseguir esos objetivos. Así que, como ven, hay muy poca improvisación. Habrá adaptaciones, habrá actualizaciones, pero debemos de escribir exactamente lo que queremos contar en una entrevista. Debemos de prever cuál es el titular con el que me gustaría que el Diario de León, en el caso de que me entrevisten, titulara mañana la entrevista que me han realizado. Debemos también de tener en cuenta las acciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, participar en un foro como este, en este congreso tan interesante y tan relevante, es sin duda una gran oportunidad de visibilidad. Sin duda una gran oportunidad. Hay que prepararlo bien, porque ahí nos estamos jugando nuestra reputación, nuestra marca. De eso les quiero hablar también, de la marca personal. Cada uno de nosotros tiene una marca personal que se construye con nuestra experiencia, con nuestros conocimientos, con nuestros estudios, con nuestros valores también y nuestros principios. Y déjenme que les diga algo más. Nuestra marca personal se construye con nuestra capacidad comunicativa. La forma en la que comunicamos define nuestro estilo de liderazgo. Somos lo que comunicamos. Somos lo que comunicamos.
Por eso es muy importante que seamos conscientes también de qué acciones comunicativas vamos a hacer, porque simplemente, como decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Así que hay veces que simplemente por intervenir en un lugar o por no intervenir en otro, estamos trasladando un mensaje. Seguramente también es muy importante que elijamos las herramientas con las que vamos a comunicar. ¿Vamos a hacer ruedas de prensa? Si convocamos una rueda de prensa mañana para anunciar algún nuevo servicio, ¿vendrá alguien? ¿Tenemos las redes establecidas con los medios de comunicación para que vengan? ¿Voy a proponer una entrevista a un periodista que conozco? ¿Cuál va a ser la herramienta que voy a utilizar? ¿Qué formato voy a utilizar para ocupar ese espacio mediático? Y todo esto lo debemos de planificar en un tiempo. Como en esa carta marina debemos de trazarnos plazos, así que debemos también en este plan de comunicación definir qué voy a hacer cada mes, qué resultado me gustaría haber obtenido en el primer trimestre. Y también asignar recursos. Recursos que no tienen por qué ser económicos, sino que pueden ser, lógicamente, de tiempo, de dedicación y también, también es muy importante, recursos que tengan que ver con nuestros equipos. Así que les animo a que realicen el plan de comunicación. Si incluso su empresa puede tener la capacidad de contratar a algún profesional especializado, que normalmente suelen ser periodistas, sería algo interesante, y si no, también podrían contar con agencias de comunicación externas que les ayuden a hacer ese trabajo. Recuerden, plan de comunicación es distinto al plan de marketing. Y luego déjenme también que les hable simplemente de las redes sociales durante un instante. Ahora no necesitamos solamente a los medios de comunicación para influir. Cada uno de nosotros puede crear su marca personal a través de las redes sociales. Les animo también a que lo exploren, les animo a que se conviertan en líderes de opinión, a que cuenten lo que hacen sus organizaciones, a que hablen y, sobre todo, a que no hablen por ustedes. Si ustedes no hablan, les aseguro que habrá otro que coja ese espacio, que lo ocupe y que lo lidere. Y a veces seguramente les ha ocurrido, ¿no? Veo a una persona hablando de un determinado tema y piensan, con lo especialista y la experiencia que yo tengo de este tema, qué raro que no me hayan llamado. Es que a lo mejor no saben que ustedes son especialistas en ese tema. Así que aprovechen también las redes sociales. Me gustaría también darles un apunte relacionado con el entrenamiento personal, con las habilidades de comunicación. Les decía hace un instante que la comunicación es una habilidad que se puede entrenar. Y lo notamos cuando, por ejemplo, pues vamos a esos congresos internacionales. Cada vez que una persona habla en público, les quiero decir que sin quererlo, las personas que le escuchan establecen una comparación en relación a otras personas que han escuchado. Así que esto de hablar en público es una especie de mercado en competencia. Y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de que brille lo que les decía antes, los 3 principios. La capacidad de generar confianza, de generar credibilidad y de generar liderazgo. Y todo esto se puede entrenar. En este esquema me gustaría resumirles los 3 pilares fundamentales que hacen que una persona cuando habla en público sea eficaz. Antes ya hemos dado un parámetro. El principal parámetro es expresar aquello que he previsto. Ese es el principal parámetro de la eficacia comunicativa. En segundo lugar, la eficacia comunicativa también consiste en que cuando hablemos, el receptor comprenda con la mayor cantidad porcentual de la información que ha recibido lo que hemos dicho. Todo lo que digamos que no se entienda no es eficaz y no vale. Así que cuando estemos hablando en revistas especializadas podremos utilizar un lenguaje, pero cuando vamos a un medio generalista o vamos a hablar con un director de una pequeña empresa o gran empresa que no es experto en ciberseguridad, algo en nuestra mente debe de hacer clic para adaptarse al receptor. Debemos de también trasladar objetivos comunicativos con nuestra comunicación, pero siempre pensando en los receptores. Fíjense en los 3 pilares que hacen que un orador sea eficaz. En primer lugar, el contenido.
Es importantísimo el contenido, la manera de estructurarlo, la manera de organizarlo. Una clave en relación al contenido. Expresen siempre lo importante al principio, no al final. Al principio es cuando las personas están más atentas para escuchar. Dependerá, lógicamente, de la hora a la que uno hable, dependerá del día en el que hable. En líneas generales, expresen lo importante, su mensaje principal al principio y repítanlo al final, para que quede en la huella de la memoria. La comunicación eficaz funciona por un principio de reiteración y es fundamental que quede claro que entre todo lo que hemos expresado hay un mensaje que destaca. En comunicación, menos es más. Hay otros dos pilares muy importantes, la comunicación no verbal y la voz. La comunicación no verbal es algo que probablemente ahora estemos más atentos, nos fijamos más en la comunicación no verbal de las personas que hablan en público. Y me gustaría decirles algo que descubrió Darwin en 1875. Las microexpresiones faciales representan la emoción de un ser humano de manera universal. Es decir, una persona que viva en León o en Astorga expresa la sensación y la emoción de alegría de la misma manera que la expresa un señor o una señora de Cádiz o de Australia. Las microexpresiones faciales son universales. Eso quiere decir que cuando una persona habla en público, todos los que le escuchamos tenemos la capacidad innata de tratar de interpretar en qué estado emocional se encuentra. Así que esto es serio, porque cualquier persona va a tener una percepción de la emoción con la que el orador está hablando. Cuando vayamos a visitar a un cliente, tendríamos que pensar también si vamos a sonreír o si no vamos a sonreír. Yo les recomiendo que por lo menos en el saludo, hasta que se demuestre lo contrario, lo intenten. Y también esa persona se va a fijar en la expresión con la que nosotros le estamos recibiendo. Cuando vayan a hablar con un colaborador, con una persona de su equipo, recuerden también que esa persona está recibiendo información a través de la comunicación no verbal que ustedes trasladan. La comunicación no verbal, por tanto, es importante. Y la voz, ahí lo tienen también en este esquema, el gran olvidado de la comunicación, el gran olvidado. ¿Cuántas veces hemos asistido a charlas o a conferencias en las que lo primero que nos brinda el orador es un cordial tosido? Hola, buenos días, bienvenidos. No lo podemos hacer aquí, no podemos toser antes de trasladar esa información a las personas que nos están escuchando. Déjenme que les dé solamente un apunte de la voz. Lo importante de la voz es, en mi opinión, la capacidad de guardar silencio. La voz es como la música, necesita sonido y pausas. Y por cierto, en esas pausas no hay muletillas, no hay una contaminación con un vale, con un con un bueno, con un pues. Las muletillas son piojos del lenguaje, que dicen muy poco de nuestra marca personal, que se puede interpretar como una señal de duda, de inseguridad. Recuerden que cuando nosotros hablamos, no solo importa lo que nosotros queramos trasladar, sino lo que las demás personas interpretan. La realidad en relación a su empresa, a su sector, es una percepción de la realidad. Así que la comunicación es la herramienta que permite cambiar esa percepción. Por eso debemos de hablar. En este esquema, en donde están viendo que los pilares de una intervención eficaz son el contenido, la comunicación no verbal y la voz, añadimos la emoción, porque la emoción es lo que hace que todo funcione. Y déjenme simplemente que les dé dos claves para hablar con la emoción adecuada. Vean siempre la posibilidad de hablar como una oportunidad. Cuando haya crisis en su sector o con las empresas con las que trabajen, recomiéndele que hablen. No digo que cuenten todo ni que lo tengan que decir en el minuto número 1 de la crisis, pero recuerden que si no hablan ustedes, otras personas hablarán por ustedes. Cuanto más difícil sea la situación,
más interesante y recomendable es hablar. Si tienen un conflicto en su organización, resuélvanlo, no dejen que se enquiste, hablen, pregunten, comprueben qué es lo que ha ocurrido, resuelvan el conflicto. La comunicación es un poderoso aliado. Bien, me gustaría para terminar y cumplir el tiempo que me han asignado, pedirles por favor que se pongan todos de pie para que hagamos un ejercicio final. Quiero aprovechar para felicitar a la organización por que hayan decidido que los ponentes tengamos la posibilidad de hablar un tiempo establecido y sobre todo que sea este tiempo de 30 minutos. 30 minutos es una vida. Si me hubieran dicho que me invitaban a hablar 5, hubiera venido encantado igualmente, porque hablar es una gran oportunidad. Así que no crean que si no hablamos 1 hora o 1 hora y media, la intervención no es la adecuada. Bien, me gustaría darles una propuesta para poner y colocar nuestro cuerpo cuando hablemos en público. Hablar cuando no hay nada delante es un poquito más difícil que cuando a lo mejor estamos protegidos por una mesa o por una silla. Así que como es algo que me parece que cuesta un poco más de trabajo, me gustaría trasladarles este patrón por si les puede venir bien. Primera recomendación para hablar en un escenario como este o en una presentación ante un cliente en donde haya varios metros. Las presentaciones no se miden por kilómetros recorrido. Es decir, que no les van a comprar un producto ni tampoco vamos a obtener más rentabilidad porque hayamos recorrido el escenario 34 kilómetros, ¿no? Esa es la primera reflexión. Yo les propongo que busquen siempre, que sea posible, la posición central del escenario, porque así tendrán a ambos lados del público, salvo que haya lógicamente un atril, de manera equidistante. Posición central. Bien, vamos a los pies. Ponemos los pies con la misma distancia que tengan nuestros hombros. Así que evitamos poner un pie hacia adelante y un pie hacia atrás, que nos llevará, lógicamente, por la tensión que podamos tener, a un movimiento que a lo mejor es indeseado. Recuerden que cuanto más movimiento haya en el orador, seguramente menos atención estaremos prestando a lo que dice. El movimiento tiene que ser planificado y tiene que completar lo que estemos diciendo. Tiene que ser un refuerzo, no tiene que ser algo involuntario. Así que debemos de controlar los movimientos y hacer lo que nosotros queramos. Bien, imaginen que nos estiran de la cabeza y mantenemos una posición también de liderazgo, de fuerza, de energía. Ese es otro elemento también que me gustaría trasladarles. Y ahora vamos a ver qué hacemos con las manos. Algunos oradores, si pudieran, las dejarían en casa. ¿Ha venido el ponente? Sí, pero las manos las ha dejado en casa porque no sabía qué hacer con ellas. Bien, yo les propongo que por descarte eliminemos estas posiciones. Manos en la espalda, no aporta valor, no se ven las manos. Apoyarme en un atril, está muy bien, es muy flexible, muy natural, pero perdemos una mano para poder matizar mensajes verbales con ella. Brazos cruzados, parece razonable que si nos cruzamos no estaremos dando una sensación de apertura, aparte de que estaremos, además, de alguna manera, pues impidiendo que nuestro diafragma salga, haga su parte en este acto de hablar en público y, por tanto, funcione con más facilidad. Lo que les recomiendo es lo siguiente, manos a la altura del ombligo. Vamos a intentarlo. Les quiero pedir, por favor, que cada uno utilice su ombligo, no el de al lado. Esto es importantísimo para hablar en público. Solamente su ombligo. Miren, por ejemplo, nos podemos coger el dedo pulgar, rozarlo, también puede ser el dedo índice. ¿Qué es lo que tratamos de evitar? Por ejemplo, todas esas personas que nos demuestran su tensión o su frío cuando hablan, ¿qué tal, cómo están, buenos días? ¿No? Eso es lo que estamos tratando de evitar, ponerlo en una posición que nos permita mover las manos con naturalidad. Bien, movemos también ahora, por ejemplo, una mano, vamos a mover la mano derecha, vuelve a su sitio, movemos la mano izquierda, vuelve a su sitio, movemos las dos manos y vuelve a su sitio. Es relativamente sencillo. ¿Cuándo vuelven las manos a su sitio? Pues cuando hay una pausa. Por ejemplo, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos. Y ahí vuelven las manos a su sitio, se resetea la atención. ¿Cuándo vuelven a salir? Cuando vuelvo a hablar. Este es un patrón gestual, es una propuesta. Cada uno de ustedes debe de introducir en el patrón sus gestos. Hay una clave, hay dos claves, esto es fundamental, permítanme que les diga. Cada uno con sus gestos. Simplemente les propongo que para organizar la comunicación no verbal cuando hablamos en público, las manos tengan un equilibrio, una armonía y vuelvan a su sitio.
Bien, les voy a poner un texto en la pantalla para que hagamos un ejercicio final. Están viendo comunicación, oportunidad, liderazgo, éxito profesional. Me gustaría que ensayáramos esta frase y que sirva también del mensaje principal que yo les he querido trasladar hoy aquí. La comunicación es una habilidad que aporta éxito profesional. Bien, si les parece a la de 3, vamos a intentar decirlo y les voy a pedir que después de liderazgo me permitan dar 2 palmadas para que haya un silencio, para que cojan aire por la boca y para que podamos decir éxito profesional más fuerte, porque la proyección es otro elemento de la voz. Lo hago una vez. Comunicación, oportunidad, liderazgo. 1, 2, éxito profesional. Y las manos vuelven al sitio. ¿Lo intentamos? A la de 3. 1, 2, 3. Silencio. 1, 2, arriba. Muy bien, vamos a hacerlo como si les apeteciera hacerlo. Un detallito de nada. Fuerza, energía, vamos allá. Con fuerza. Imagínense que están aquí arriba. Así que tiene que notarse su energía. Recuerden las emociones, confianza, seguridad. Es una oportunidad hablar en público. Eso es lo que me tengo que decir cuando hablo en público. Vamos allá, la de 3. 1, 2, 3. Silencio. 1, 2, arriba. Muy bien, les voy a pedir la última y les voy a pedir que sonrían. Vamos a demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de sonreír. Recuerden, lo que comunicamos es lo que somos. Así que vamos a intentarlo. A la de 3, con fuerza, por favor. 1, 2, 3. 1, 2, arriba. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias por venir. Gracias. Gracias.